Y primeramente nos vamos a poner en las manos de Dios antes de iniciar con este estudio de su palabra. Señor, ponemos en tus manos el mensaje de este día. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de la conclusión a la que llega el rey Salomón. Y ese consejo, Señor, que él concluye, Señor, lo podamos aplicar nosotros y lo podamos compartir con la gente que nos rodea, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe este mensaje esta mañana y que nos visite, Señor, que nos haga sentir la manifestación de tu gloria, Señor, en nuestra vida. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hoy terminamos nuestro estudio del libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Y para iniciar nuestro estudio vamos a tomar como base los primeros tres versículos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 3. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Hasta ahí, hermanos, vamos a parar hasta ahí. Vamos a ir estudiando versículo por versículo. Bueno, hermanos, entonces el libro de Eclesiastés en su capítulo 12 es el capítulo final de esta profunda reflexión que está haciendo el rey Salomón, que en este libro él se proclama como el predicador, y esa palabra, el predicador, proviene de una raíz hebrea que tiene que ver con el sabio. Este libro está explorando Salomón en sus reflexiones finales de su vida, está explorando el sentido de la vida. Él declara que la vanidad de las cosas terrenales no tienen sentido, eh, sin que Dios esté en medio nuestro. Él, él en sus reflexiones finales se da cuenta que todo es vanidad, absolutamente todos nuestros logros humanos, todos nuestros triunfos, todo lo que podamos hacer sin Dios no vale la pena. Esa es la conclusión a la que él está llegando. Así que el rey Salomón nos ofrece en este cierre de este libro un mensaje muy atractivo, conmovedor y urgente, pero en esencia se está dirigiendo a la juventud. Él ya como un anciano se está refiriendo a los jóvenes quienes empiezan a disfrutar la vida. Pero nosotros también entendemos que este mensaje es vivo también para todas las edades, no únicamente el enfoque que le está dando el rey, que es a la juventud, ya que él nos comenta, recuerda a tu creador antes de que lleguen los días difíciles y la vida terrenal termine. Esa es en esencia lo que él quiere transmitir. Este capítulo particularmente, hermanos, para poderlo estudiar, se divide en dos grandes secciones, los versículos del 1 al 8, en donde él está exhortando a la juventud. Y el principal punto en esa sección, en esa primera sección del capítulo 12, es una de las conclusiones a las que él llega. Lo vamos a estudiar ahorita. Y del versículo 3 en adelante se pone interesante este versículo, este capítulo, porque empieza a hablar de la vejez en metáforas, hermano. Empieza a hablar ciertas palabras que, si lo leemos literal, no tiene sentido, pero Salomón quería dar a entender un mensaje que vamos a estudiar. Así que este escritor o el propósito del rey Salomón con estos versículos fue inculcar una actitud en los versículos del 1 al 8, fue inculcar en nosotros, sus lectores, una actitud sobre la vejez, sobre el envejecimiento, que todos tarde o temprano vamos a llegar a él, y finalmente que reflexionemos sobre tal vez lo más importante, que es nuestro rumbo a la muerte, que todos vamos a pasar por ese proceso. Así que el rey Salomón quería que todos leyéramos esto y que tuviéramos una actitud hacia la vejez, que hacia allá vamos, y esencialmente hacia el destino final, que es la muerte. La segunda parte de este capítulo lo comprende en los versículos del 9 al 14, en donde él resume cuál es el deber del hombre. Llega a una segunda conclusión. En el versículo 12-13 dice, teme a Dios
que sería lo mismo a lo que se refiere el versículo 1 en esencia, acuérdate de tu creador. Así que los estudiosos piensan que estas son las 2 grandes conclusiones a las que llega el rey Salomón. Ahora, el escritor resalta 3 frases en este primer capítulo, y son las palabras antes que. Si nosotros nos vamos al versículo 1 del capítulo 12, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que, dice ahí. Después el escritor en el versículo 2 vuelve a repetir el antes que se oscurezca el sol. Y después en el versículo 7 lo vuelve a repetir, antes como era, antes que te mueras, perdón. Y nosotros aquí entendemos que el rey Salomón está mandando algunas advertencias para que las tomemos en consideración. Bueno, después de esta breve introducción, pues entremos de lleno al estudio. El versículo 1 nos dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esta es una de las primeras conclusiones a las que llega el rey. Y aquí lo interesante es que contrario a nuestra sociedad moderna, que dice que la juventud viva lo que tenga que vivir y en algunas ocasiones eh, con desenfreno, aquí el rey está advirtiendo a la juventud que tengan en cuenta a Dios antes de que lleguen los días difíciles porque no van a ser nada fáciles. Él se enfoca a la juventud porque él también fue joven, él tenía sueños, él tenía energía, oportunidades, pero él estaba consciente que es en esa etapa de nuestra vida cuando nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer en un futuro. Cuando somos jóvenes y fuertes, estamos construyendo nuestro futuro. Es ahí cuando nosotros tomamos las decisiones de posiblemente de qué carrera vamos a estudiar, con quién nos vamos a casar, con quién vamos a hacer una vida a futuro, sobre quiénes nos vamos a, con quiénes nos vamos a relacionar. Es decir, estamos cimentando las bases para nuestro futuro. Y el rey Salomón aquí nos recomienda que dentro de esos planes que nosotros tenemos, siempre esté presente el componente que es Dios. Siempre esté presente para que nos vaya bien en la vida y para cuando llegue ese tiempo, cuando no tengamos fuerza, no pensemos como esas personas que dicen, no tiene sentido ya la vida, no me quiero morir, o que están tan agobiados de tantas enfermedades que ya mejor prefieren descansar, ¿verdad? Que cuántos casos sabemos que hay así de gente muy adulta que le duele todo, está enferma de todo por la edad avanzada, ¿no? Y que al final de sus días, pues, no está disfrutando su vejez, sino al contrario, ya quiere partir de este mundo porque ya no soporta, pues, la enfermedad, el cansancio, el dolor, y prefiere morirse. Y aquí el rey Salomón le hace esta advertencia a los jóvenes: "Prepárate para aquellos días, prepárate porque vas a llegar tarde o temprano, quieras o no, a esa etapa de la vida". Bueno, aquí la primera recomendación es que nos preparemos para ese tiempo en todos los aspectos, principalmente en el espiritual, por supuesto. Pero pues también la Biblia nos enseña de alguna manera que todo lo que hagamos y decidamos en esas etapas de vida va a tener un reflejo o un efecto en un futuro, ¿no? En todo lo que hagamos. Por ejemplo, hermanos, yo tuve la oportunidad de servirle a nuestro país por 11 años en el ejército y me tocó conocer gente de todo tipo, colores y sabores, ¿no? Pensamientos, forma de ver la vida y todo. Y como siempre estábamos encerrados o en operaciones o en lugares muy apartados de la ciudad o la civilización, ¿no? Había mucho tiempo para reflexionar, ¿no? Y el ejército, una de las ventajas del ejército en México es que después de 20 años de servicios tienes derecho a solicitar tu jubilación. Y había muchos compañeros que nunca hicieron nada de su vida, ¿no? Me refiero a que tras 20 años en el ejército se jubilaban y no tenían ni casa propia, porque toda su vida estuvieron malgastando su sueldo, las oportunidades que le daba el ejército. Una de las grandes ventajas de ser militar, pues, es que en esencia no gastas en casa, ni en ropa, ni en comida, porque todo eso lo da el ejército. Así es que también esa es
oportunidad para reflexionar y ahorrar y pensar en un futuro, ¿no? Es a lo que podemos interpretar si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿no? Y en cambio, otras personas tenían bien claro, yo vengo por 5 años al ejército, me encierro 5 años aquí, ahorro, salgo de aquí, pongo mi negocio. Y algunas personas, recuerdo el caso muy particular de una persona que duró su contrato 3 años, él salía y venía para todas partes, salía a operaciones a la sierra y era bien codo, pues guardaba siempre su dinero. Pero él al final, cuando cumplió su contrato de 3 años, puso su negocio. Le serví a mi país, bueno, pues ahora me sirvo de mi país, ¿no? Pues tuve ese beneficio. Y nosotros podríamos entender eso también de esta manera, hermanos, también, ¿no? Que cuando fuimos jóvenes, o el consejo de Salomón para los que están jóvenes, es que piensen también en ese futuro material, aunque él aquí esencialmente se está refiriendo también a lo espiritual, ¿no? Así que, hermano, Salomón entonces nos advierte que no debemos posponer nuestra relación con Dios para más adelante, porque curiosamente muchas personas que dicen: "Ah, mucho más, ahorita disfruto mi vida, ¿no? Y en un futuro ya veremos cómo nos acomodamos con Dios". Y ese pensamiento también existe dentro de la iglesia, muchas personas que así piensan también, ¿no? Ahorita no pasa nada, luego me arrepiento y Dios me perdona. Y sí, Dios te perdona, pero Dios no quiera que la muerte te agarre en ese tiempo en el que no has pedido perdón, ¿no? Ese es el gran riesgo. Por eso Salomón dice: "Acuérdate de tu Creador antes de que vengan las cosas complicadas y los días malos lleguen". Aquí el rey, pues, se está refiriendo, pues, esencialmente a la vejez, al cansancio, a que en una edad madura va a ser muy difícil cumplir metas y sueños, porque ya el cuerpo ya no puede dar más, ya dio todo lo que tenía que dar. Y ese punto en la vida, pues, tarde o temprano nos va a alcanzar a todos. Así que todas esas personas que están pensando tener una relación fructífera con Dios mucho más adelante, ya cuando sean adultos, muy adultos, y cuando hayan disfrutado de los placeres que da la vida, deben de tener en cuenta que pueden pasar muchas cosas durante ese periodo. No sabemos qué va a pasar, pero si tú eres una de esas personas que estás pensando eso, reflexiona en que Dios te está llamando en este momento y que posiblemente esta sea tu última oportunidad. Así es que, hermano, tú que ves este video, piensa en eso, hermano. Dice al final: "No tengo en ellos contentamiento". Si nosotros pudiéramos interpretar esta frase de otra manera, diría: ya no tenemos gusto por vivir tantos años en esta vida, ¿no? Los versículos siguientes, hermanos, del 2 al 6, aquí se pone interesante porque el rey se pone poético, ¿no? De estos versículos del 2 al 6 viene una descripción poética de la edad avanzada. El rey utiliza un lenguaje muy poético, simbólico, para describir el proceso de envejecimiento y la cercanía que hay hacia la muerte. Y aquí los conocedores, los teólogos, la gente que tiene más capacidad de estudio que nosotros en la escritura, interpretan de distintas maneras lo que vamos a estudiar adelante, porque es muy abierto lo que Salomón quiso decir ahí, porque lo está hablando de manera metafórica. Algunos piensan que esta parte de la Biblia, esta metáfora que el Salomón escribe, se refiere a una casa, y a esa casa se piensa que hace referencia a nuestro cuerpo. Así que nosotros nos vamos a inclinar hacia esa interpretación donde posiblemente Salomón pensó en el cuerpo como en una casa para que nos pueda quedar mucho más claro a qué se refería el rey cuando describió de manera metafórica estas partes de la Biblia. Vamos a tomarlo como si fuera nuestro cuerpo envejecido. El versículo 2 dice: "Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras lluvia". Esto pareciera ser que es una figura apocalíptica, ahora que estamos escuchando las guerras y los rumores de guerras en Medio Oriente, y no falta quien se imagine o diga que esto se refiere a la radioactividad o a toda el humo que generan las bombas cuando estallan y opaquen, pues, la luz solar, ¿no? La luz de la luna, la luz que nos dan las estrellas, se vean opacadas por estos hechos. Esa es una interpretación, pues, algo apocalíptica, ¿no? Pero si nosotros le damos el enfoque que esto se refiere a un cuerpo envejecido,
pudiéramos interpretar que se refiere a la capacidad de visión de un cuerpo eh, cansado o viejo, ¿verdad? Pudiera ser que que el rey Salomón se refiera a eso. Otra traducción de este versículo es: acuérdate de tu creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Al final del versículo 2 en la Valera, perdón, dice que vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿A qué se refiere esto, hermano? Pudiéramos interpretar de esto que se refiere a un ciclo. Cae la lluvia, las nubes se descargan y vuelven las lluvias tras la lluvia. Es decir, las nubes se vuelven a cargar y vuelven nuevamente a caer la lluvia sobre, sobre la tierra. Así que aquí podemos interpretar que hay un ciclo, pues, hay un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida es que todos, tarde o temprano, vamos a llegar a esa vejez y vamos a ser arrastrados en ese ciclo de vida hacia la vejez. En segunda de Samuel, hermanos, hay un ejemplo de un hombre que se sentía viejo y cansado. Vamos a verla. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 33. Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 33 al 35. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? El rey David estaba invitando a una persona a que cruzara el Jordán y que fuera con él a vivir a Jerusalén y que él lo iba a sustentar, dado que esta persona lo mantuvo cuando estuvieron en campaña, cuando estuvieron en guerra. Pero esta persona ya se define como un adulto mayor, dice: ya tengo 80 años, dice: ya para qué, dice, yo mejor voy a esperar ya mi muerte, dice acá en donde estoy ahorita, ya no tengo fuerzas para seguirte, le dice, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de una persona cansada sin Dios, hermano, porque otra persona con Dios su actitud hubiera sido otra. Él seguramente hubiera dicho: Dios está conmigo, Dios me va a bendecir en mi viaje, me va a dar fuerzas al cansado, me va a renovar las fuerzas como búfalo, no sé yo. Tantas cosas que puede pensar uno cuando Dios está con nosotros. Y esta persona, pues evidentemente no tenía a Dios en su vida, por lo que él decía: yo ya me quiero morir aquí en mi tierra, ¿no? Versículo 3. Nos regresamos a Eclesiastés. ¿Cuándo temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas? Porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Bueno, aquí parece ser que se inclina un poquito más la interpretación a que se trata de una casa, ¿no? Ahora, los brazos y las manos que sostienen a nuestro cuerpo, dice el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Aquí posiblemente se refiera a los brazos cansados de alguna persona que empiezan a temblar por las enfermedades, mientras que las piernas y las rodillas puede referirse a la sección donde dice: y se encorvarán los hombres fuertes", es decir, sus piernas se van a doblar porque ya no pueden sostener al cuerpo. Donde se refiere: "cesarán las muelas". En el original dicen los estudiosos que se refiere a las moledoras, pero si interpretamos esto a la actualidad, se entiende que se refiere a las muelas, a nuestras muelas para masticar. Dice: "Y cesarán las muelas porque han disminuido". En otras palabras, pues ya se nos cayeron las muelas, ¿no? Ya no tenemos la capacidad para masticar, es más difícil comer. Después dice: "Y se oscurecerán los que miran por las ventanas", es decir, los ojos van a empezar a perder la capacidad para ver las cosas, para ver la luz por las ventanas, ¿no? Qué curioso el lenguaje que utiliza aquí el rey Salomón, ¿no?
Pero bueno, ahí lo que piensan los estudiosos, que se trata de un cuerpo humano, pues Dios está figurando el desgaste de un cuerpo humano y utiliza esas figuras metafóricas el rey, ¿no? Nos vamos al versículo 4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Bueno, aquí las puertas de afuera, donde dice que las puertas de afuera se cerrarán, muy posiblemente se refiera a nuestros oídos, cuya capacidad de escucha pues va disminuyendo, ¿no? Muchos adultos mayores pues ya traen algunos aparatitos en los oídos para poder amplificar el sonido y poder escuchar. Por lo bajo del ruido de la muela, posiblemente eso tenga que ver con masticar poco, hermanos, porque como ya no hay muelas, pues la masticada ya es mucho más baja, ¿no? Ya no hay un ruido de masticar el alimento. Después dice: "Cuando se levantará la voz del ave". Aquí algunos piensan que esto se refiere a lo poco que duermen los ancianos, debido a que se despiertan muy temprano. Y no sé, hermanos, si lo han notado, pero un adulto mayor duerme muy poco. Madrugan, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Madrugan los adultos mayores. Y algunos interpretan este versículo o esta sección, dicen que se refiere a eso, pues, a la poca capacidad que ya tiene el metabolismo de los adultos mayores de dormir o de descansar más de 7 o 6 horas. Las hijas del canto serán abatidas, y esto es porque el adulto mayor ya ha perdido la fuerza de la voz, el tono de su voz, ya no tiene la capacidad de emitir un sonido fuerte, grave o agudo, ya no puede porque ya es un anciano. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Bueno, entonces, donde menciona que temerán de lo que es alto y habrá temores en el camino, esto tiene que ver con que uno se vuelve más temeroso, más cuidadoso más bien en la vida, ¿no? Hablando de los adultos mayores, con respecto a las caídas, porque un anciano o un adulto mayor se cae, hermanos, y lo más probable es que se va a fracturar la cadera, es lo primero que pasa, ¿no? Así que un adulto mayor, pues, camina más lento, trata de ser más cuidadoso, y donde dice que temerán de lo que es alto, algunos intérpretes dicen que se refiere a los caminos altos, a las montañas, a los caminos que son escabrosos, difíciles de caminar, porque puede representar una caída y causa temor en los adultos mayores porque podrían salir lastimados. Más adelante nos menciona que florecerá el almendro. En Palestina, hermanos, el almendro es uno de los primeros árboles que florecen y a lo lejos, cuando se ve una plantación de almendros, las flores son blancas. Y aquí el autor nos da a entender que muy probablemente esa blancura dentro de los campos de los almendros se refiere a un adulto mayor, es decir, a las canas, ¿no? Posiblemente se refiera a las canas de un adulto mayor. Más adelante menciona la langosta será una carga, es decir, los que antes eran activos, ahora son débiles y son una carga. Bueno, para algunos, sus papás o sus abuelos son una carga, ¿verdad? Lo ven como una carga. Pero para nosotros no, nosotros como cristianos los vemos como con amor a nuestros ancianos. Más adelante dice: "Se perderá el apetito". Así que los ancianos o los adultos en una edad muy avanzada, pues ya están muy débiles, decaen y ya le pierden la pasión prácticamente a todo, ¿no? Ya le pierden la pasión, hasta la comida les puede hacer daño. Menciona: "Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles". Bueno, pues al final, la edad avanzada de nosotros como humanos, pues ya pensamos más en nuestra morada eterna y la tumba. Las personas que ya están en una edad muy avanzada con todos estos achaques, pues ya están pensando
en este tipo de cosas. Pero el predicador ha puesto aquí a la edad avanzada del hombre en conexión con la eternidad con Dios y no con la vanidad. A eso se refiere. Ahora, los endechadores, ¿quiénes son los endechadores, hermano? Estas son las personas que lamentan la muerte o a quienes se les contrataba para llorar. En la antigüedad, cuando existían los funerales, se contrataba a cierto grupo de personas que hasta se les consideraba profesionales por ese servicio, porque lloraban en los funerales y le daban ese componente de tristeza, pues, a ese tipo de etapa en la vida. Vamos a ver qué dice Jeremías 9, versículo 17. Jeremías 9, versículo 17. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a los débiles en su oficio. Aquí la palabra plañideras, hermanos, es un sinónimo a lloronas, a las personas que iban a llorar, ¿no? Pues aquí el Señor, dentro de la advertencia que les estaba haciendo, era que de una vez llamaran a los que van a llorar, porque iban a llorar toda la calamidad que venía sobre Israel. Vámonos a otro segundo versículo, vámonos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 23. Versículo 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. En la parte donde dice a la gente que hace alboroto, hermano, se refiere a las plañideras o a las lloronas. Es decir, eso era algo muy cultural, por lo que podemos ver en la Biblia, ¿no? Esas personas que eran contratadas para llorar en los funerales. Y ahorita, pues no, eso ya no sucede, o al menos en nuestra cultura occidental no pasa eso, ¿no? Nos regresamos a Eclesiastés al versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Nosotros leemos esto literal y decimos: bueno, pues, ¿qué tiene que ver nos imaginamos un pozo, nos imaginamos a lo mejor una polea para sacar agua del pozo, ¿no? Y un cántaro. Y esto, bueno, aquí posiblemente una interpretación de esto pudiera ser la ilustración de la vida humana comparándose a un pozo de agua, ya que pues, un canasto o una cubeta colgando de alguna cadena de plata pudiera representarse esto en la actualidad. Y ese hilo que se rompe, pues, puede referirse a la edad por el desgaste o por el uso. Y la lámpara que se quiebra eh, derramando su contenido, pues, puede referirse al final de una vida cuando una persona ya fallece, ¿no? Se rompe el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Este cántaro junto a la fuente podría ser una analogía sobre que la vida es como el agua, y al quebrarse el cántaro se le escapa el agua. Así es que una persona al morir se le escapa el alma, pues se le escapa la vida, ¿no? La rueda rota sobre el pozo podría referirse a la polea de un pozo. Entonces, hermanos, imaginemos un pozo. Arriba de ese pozo, pues hay una polea para sacar el agua. Entonces, si se revienta esa polea, entonces, pues la función de sacar vida del pozo, pues ya no es posible, ¿no? Entonces se quiebra, se rompa, o se quiebra, se rompa. Todas estas acciones representan a la muerte como un hecho trágico e irreversible. Versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Nosotros sabemos, hermanos, pues que el alma y el cuerpo irremediablemente se van a separar en la muerte. Cada uno de estos dos componentes va a ir al lugar que le corresponde. El Dios que un día nos dio la vida, pues también nos la va a quitar. Y esto se pone interesante porque el cuerpo regresa a la tierra, hermanos. Y nosotros nos preguntamos ahorita, como humanos, toda nuestra masa corporal,
¿De qué estamos compuestos? La Biblia dice que Él nos tomó del polvo de la tierra, del barro, y que construyó este armazón ahorita que nos compone ahorita, ¿no? Pero dentro de nosotros tenemos el soplo del aliento de vida de Dios, que es nuestra alma. Pero nuestro cuerpo, el 99% de nuestra masa corporal, hermanos, está compuesto de ciertos materiales eh, químicos. Por ejemplo, el 65% de nuestro organismo es oxígeno, oxígeno, hermano. Cuando nosotros pensamos en el oxígeno, pues pensamos en un gas, ¿no? Pero nuestro oxígeno en el cuerpo es en forma de agua, porque recordemos que el agua es hidrógeno y es oxígeno. Así que el 65% de la composición nuestra es de oxígeno. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, tenemos calcio y fósforo. Y estos componentes pues están presentes en la tierra, hermano, están presentes en el suelo. Tanto el cuerpo humano como la tierra, como el suelo, comparten estos componentes. Así es que, sin duda alguna, venimos del polvo de la tierra. Así que entonces el cuerpo, el trozo de barro, va a regresar a la tierra, mientras que el alma va a regresar a Dios, el cual cuando nos hizo del polvo de la tierra sopló en nuestra nariz un aliento de vida para hacer de nosotros un alma viviente, de acuerdo a Génesis capítulo 2 versículo 7. Así que hermanos, cuando llegue ese suceso trágico o bendito, dependiendo del contexto, el alma nuestra no va a morir, solo el cuerpo, ya que nuestra alma va a ser redimida del sepulcro de acuerdo al Salmo 49:15. Y vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 49:15. Salmo 49:15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y aquí el rey David, pues evidentemente desconocía sobre la gracia, desconocía sobre los ojos abiertos que tenemos ahorita del contexto de la gracia de Dios para nuestras vidas, pero él estaba seguro que no su cuerpo físico, ahí dice mi vida, ¿no? Ahí se refería a su alma, no iba a estar para siempre en el Seol, y nosotros entendemos que ese sitio físico, Seol, fue un lugar momentáneo para todos los hombres y mujeres que murieron de acuerdo a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento en un espacio temporal, y que después, cuando Cristo muere, va por ellos y los rescata. Bueno, en este cuadro poético del rey Salomón, pues parece que es triste lo que está describiendo, ¿no? Hasta leemos eso y parece que nos vamos a deprimir porque nos está hablando de que vamos rumbo al envejecimiento y que vamos rumbo a la muerte. Esto es como para deprimirse, ¿no? Y sabemos pues que la vida es breve, que la vida es solo un suspiro. Y nosotros como cristianos pues cada día debemos de tener la conciencia de que Dios nos regala una mañana, una tarde, un día más o una oportunidad para que vivamos lo que Él nos ha dado, es lo que Él nos ha dado, y que evidentemente disfrutemos de una relación con Él y con los demás. Así que el rey, hermano, nos está invitando a que reflexionemos en esta pregunta: ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo ahorita, hermano? ¿En qué cosas lo estamos invirtiendo? ¿En cosas vanas o en lo que tiene el valor eterno? Así que lo que estamos leyendo hasta este momento, pues es un recordatorio poderoso de lo frágil que es la vida humana. Nadie escapa al paso del tiempo, todos vamos a envejecer. Dios ha establecido una ruta de que tenemos que pasar todos. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, morimos y después de eso al juicio, de acuerdo a Hebreos. Y la vida pues es como un vapor, como lo describe Santiago 4:14, que es como neblina y no sabemos cuánto tiempo tendremos. Así es que el rey nos invita a que reflexionemos en eso. Dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. El versículo 8 de Eclesiastés nos dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y como que parece que lo dice en un tono irónico, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Y qué interesante, hermanos, porque hasta este punto los estudiosos dicen que el rey Salomón, hasta ese punto, en el versículo 8 del capítulo 12 de Eclesiastés, ahí ya terminó todo lo que tenía que decir. Y termina con esa frase, vanidad de vanidades. Y si nos vamos a Eclesiastés capítulo 1 al principio del libro, hermano, veamos qué interesante, porque el rey empieza con lo mismo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces dice el rey al principio de su reflexión, todo es vanidad. Termina todo su libro escribiendo y dice, todo es vanidad. Y aquí el rey pues, nos da a entender que ya examinó todo, todo sobre la vida. Para él, en su análisis, pues no tiene sentido la vida bajo el sol, como lo estudiamos en capítulos anteriores. Claro, sin el componente Dios en la vida, ¿no? Y al Dios eterno en la vida. No tiene sentido, pues porque todo es vanidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué futuro vamos? ¿Hacia qué al lugar vamos? No tiene sentido vivir así, sin Dios en nuestra vida. No es una locura vivir sin Dios de acuerdo a lo que él está diciendo. Y el rey concluye que no tiene sentido la vida. Él dice, bueno, pues madrugamos, vamos a trabajar, regresamos cansados, descansamos y al siguiente día otro ciclo, a volver a trabajar. Hacemos esto, hacemos lo otro, logramos metas, algunos no se sienten satisfechos con sus metas en la vida, en fin, muchas cosas que se logran, que se tratan de conseguir en esta vida mientras estamos vivos, pero al final el rey dice, todo lo que hagas es inútil, cualquier cosa que hagas, cualquier logro que tengas, cualquier satisfacción en la vida que llegues a tener, es inútil si Dios no está presente, si no aparece el componente Dios, porque vamos a una eternidad con Él, ¿no? Bueno, entonces, los escritores o la gente que tiene muchísimo más experiencia que nosotros en temas literarios, dicen que esto que Salomón hizo de poner al principio vanidad de vanidades al principio del libro y rematar su libro con vanidad de vanidades al terminar su escritura, dicen que esto es un recurso literario donde el autor quiere dar a entender que todas sus ideas o que todo su mensaje está encerrado dentro de esos dos textos. Y después lo que sigue del versículo 9 al 14 es lo que se le conoce como un epílogo. Es decir, un epílogo es un resumen de todo lo que él ya describió, que es lo que sigue a continuación. Y de hecho, nuestras Biblias dice resumen del deber del hombre, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, sí nos queda claro que es un epílogo, es un resumen, o es una conclusión después de la historia principal de todo lo que ya nos platicó el rey Salomón. Así que ahora vamos sobre una reflexión final sobre todo lo que ya escribió el rey Salomón. Pero antes de eso, ahora analicemos un poquito sobre los contenidos que vimos. Y algo que resalta en el libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Esa palabra aparece 73 veces en el Antiguo Testamento, pero más de la mitad aparecen en el libro de Eclesiastés. No en el sentido de una vanagloria, sino más bien en el sentido de una vida vacía sin Dios. Y eso viene del hombre que experimentó absolutamente todo. Nosotros sabemos que él no se negó a nada, a todos los placeres de la vida. Es el hombre más rico que ha existido sobre la tierra, el hombre más sabio, el hombre más poderoso de su tiempo. ¿Qué nos qué le podríamos contar a él que no haya experimentado, no, hermanos? Él experimentó todo en la vida, ¿no? Así que al final está concluyendo esto, el rey, él que lo vivió todo y que se dio cuenta que todo era vanidad sin Dios. Tal vez no lo podamos imaginar de joven a los 40 años, tal vez, ¿no? A los 40, 45 años con sus 1000 mujeres, en 1000 fiestas y teniendo fuerza para atender al reino, atender a sus gobernados. Pero llegó un momento en que se le acabó la fuerza y que a lo mejor sus mujeres jóvenes se le rebelaron, ¿no? Y dijo: "Ya no puedo controlar esto, ya no puedo". Y se da cuenta y concluye que todo era vanidad. Él quizás quiso sobresalir en la historia con el hombre que tuvo más mujeres, pero al final de cuentas se dio cuenta que era vanidad. Ese logro de tener 1000 mujeres era una vanidad.
Bueno, entonces al final el rey pues se da cuenta que la razón de ser de nosotros en la tierra, debajo del cielo, como él menciona, es encontrarnos con Dios para que la vida tenga sentido. Bueno, entremos al epílogo ahora en el versículo 9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. En otras palabras, hermanos, entonces aquí el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que él sabía. Él nos da a entender aquí que todo lo estudiaba, que todo lo razonaba, lo pensaba, lo analizaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Él dice aquí que él lo estudiaba todo y que se dedicó, dice, a enseñar la sabiduría al pueblo. O sea, esas conclusiones a las que él llegó, las transmitió al pueblo, a sus gobernados. ¿Y cómo lo transmitió, hermano? Bueno, pues vámonos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Bueno, aquí nos responde a la pregunta, ¿de qué manera Salomón transmitió todas esas conclusiones de vida a las que él llegó en esta etapa final de su vida, después de que él reflexionó y se arrepintió de todo lo que hizo y estaba reflexionando, de qué manera él enseñó al pueblo de Israel todas esas experiencias que él tuvo pues, a través de Proverbios? Y algunos estudiosos dicen, hermanos, que cuando él estaba escribiendo esta parte de Eclesiastés en el versículo 10, donde parece que estamos leyendo un proverbio, algunos o la mayoría están de acuerdo que en ese periodo hizo un paréntesis y escribió los proverbios. Y de esa manera él trató de educar al pueblo, de decirle a todos sus gobernados, esta es la realidad con Dios. No hay oportunidad de una eternidad con Él si no nos convertimos a Él, si no venimos a sus caminos. Yo, el rey que disfruté de todo, que tuvo el favor de Dios, me alejé, pero estas fueron las consecuencias, pero aún estamos a tiempo. Él de esa manera trató de educar al pueblo con los proverbios que él escribió. Vámonos al versículo 10, nos regresamos a Eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Es decir, aquí nuestro hermano Salomón escribió los proverbios, pero trató de no ser tan duro, ¿no? Tan agudo en decir, te vas a morir, te vas al infierno, como muchos predicadores dicen ahorita, ¿no? Que, que es muy fuerte su predicación. Bueno, tienen razón en eso, es cierto, ¿verdad? Y, pero a lo mejor hay otras formas de decirlo, ¿no? Que no sean tan fuertes como para traumar a alguien, ¿no? Así que él dice que buscó palabras agradables, pero claro, diciendo la verdad y que fueran palabras verdaderas, pues para anunciarle al pueblo que lo que estaban haciendo estaba mal y que y que deberían de regresar a la voluntad de Dios. Y esas palabras agradables fueron a través de los proverbios. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué son los aguijones, hermano? Bueno, pues en los tiempos del rey Salomón era una herramienta que utilizaban los pastores para manejar a sus ganados, manejar a sus rebaños. Y esa consistía pues en un palo común, ¿no? Solo que en la punta del palo tenía una, una punta afilada de fierro. Y con esa punta, pues le picaba el animalito para que no se saliera del camino o lo forzaba a moverse. Con eso lo obligaba, pues, para que el ganado o el animal se moviera y siguiera las órdenes del pastor que lo estaba regresando al camino o que le hiciera caso. Y qué gran verdad tiene aquí el rey. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, es decir, los consejos sabios, y vamos a agarrar los consejos sabios de la palabra de Dios, son como aguijones, porque a veces son duras esas palabras para nosotros.
son difíciles de hacerlas nuestras porque la palabra de Dios nos desnuda, nos desnuda nuestra debilidad humana ante Dios y nos hace pedazos. Por eso eh, sabemos pues que es una espada de dos filos que atraviesa todo nuestro cuerpo y que nos desnuda tal y como somos. E incluso algunos de sus discípulos dijeron a Jesús: "Oye, dura es esta palabra, pues, ¿quién va a ser salvo?", ¿no? Pues claro, los aguijones estaban, pero bueno, ¿no? Le estaban dándole duros. Es lo que entendemos entonces que esta forma metafórica del rey Salomón de decir que las palabras o los sabios consejos son difíciles de aceptar, ¿no? Y como clavos sin clavos son los maestros en las congregaciones. Aquí los intérpretes dicen que los clavos hincados se referían a los clavos que estaban sosteniendo algo, como por ejemplo el anuncio que tenemos ahí. Esas rueditas en color plata, pues podríamos interpretar que son como clavos que están sosteniendo algo. Están hincados, no están permitiendo que nada se mueva. Y aquí Eclesiastés dice, son como clavos hincados, son los maestros de las congregaciones. O sea, las palabras sabias de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y si pudiéramos ver ese anuncio como algo fijo, como que la palabra de Dios sostiene la vida de nosotros de esa manera fija, fija a la voluntad de Dios. Y finalmente nos vamos, bueno, continuamos en el versículo 12, dice, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, aparte de escuchar la palabra de los sabios y de los maestros, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Así que el rey, refiriéndose a la juventud, les dice que deben tener presente esto, que el tratar de descubrir pues el sentido de la vida, estudiando libros, investigando a filósofos, a gente que aparentemente ha encontrado el sentido de la vida y deja su legado a través de libros que se consideran de sabios. Eso es mucho estudio que no nos va a llevar a nada. Es algo que los va a fatigar, que los va a cansar y al final va a ser destrucción y va a ser muerte y una vida sin Dios. Así que el rey dice, no hay necesidad de hacer eso. Dice. Déjate amonestar por los que conocen, los que ya vivieron, por los sabios, por la gente que Dios le ha dado sabiduría y le ha dado el consejo como los proverbios que él estaba dándole a la juventud. En la historia, hermanos, existió un personaje llamado Sigmund Freud, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero él es reconocido como el padre de la psicología moderna. Este hombre era judío, pero curiosamente era súper ateo, hermano. Él no creía en Dios y toda su vida él trató de demostrar la no existencia de Dios a través de la psicología humana. Él se profundizó en esa ciencia. Y su madre, igual de ascendencia judía, pues tenía una fuerte relación con Dios. Pero este hombre, dentro de su vanidad o de lo que él pensó que había descubierto, empezó de alguna manera pues a terapiar a su mamá y hacerle creer que Dios no existía, que todo lo que su mamá creía o todo el conocimiento que tenía ella y las tradiciones que guardaba como judía no eran vanidad de vanidades, como decía el rey Salomón. No tenía sentido pues que hiciera eso porque al final Dios no existía y era una locura todo lo que hacía, ¿no? Eh, sin algo, como algo sin sentido, ¿no? El caso fue que pasaron muchos años. La mamá perdió la fe en Dios, la convenció a su hijo de que Dios no existía, y llegó un momento en que su mamá cayó postrada en cama y postrada en cama de muerte. Y en las últimas horas de su vida, de la mamá de este psicólogo, el Sigmund Freud, estando consciente de que su madre iba a morir y quería darle palabras de ánimo, pues para que no tuviera miedo, porque la señora tenía miedo a morir, ¿no? Le toma la mano y le dice: "Mamá, ten fe", le dice. Y su mamá enojada voltea a verla. ¿Fe en qué? Si tú me la robaste, le dice. Y qué triste, porque ella escuchó
a alguien que supuestamente había encontrado el significado de la vida a su manera, a través de la psicología, y le robó a su mamá lo más valioso que pudiera tener en la vida, que era su relación con Dios. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que, hermanos, el temer a Dios, pues, es el centro de nuestra vida. El poner a Dios primero en todo lo que hacemos es reverenciarlo, reconocerlo. Eso es poner a Dios en todo lo que hacemos, es ponerlo, es temer a Dios de alguna manera. Em, Aunque a veces nosotros parece que le tenemos más miedo a los hombres que a Dios, ¿no? A veces tenemos más miedo del qué dirán, de la gente que nos ve, del qué dirá, del que pensamos que no nos ve, ¿verdad? En otras palabras, pues Salomón dice, pues quiero terminar este libro diciendo que todo ya está dicho y todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y bendecirlo. Es imposible, dice el rey Salomón, llegar a ser sabio sin tener el temor a Dios. Las personas que ahorita se consideran sabias, más bien podrían ser necios, porque Dios es quien da la sabiduría y nosotros sabemos que el principio de la sabiduría empieza teniéndole temor o respeto a Dios, ¿no? Y hay muchas personas, hermanos, que se consideran sabios en los sentidos espirituales, como los falsos profetas o las personas que se autoproclaman como iluminadas, que podemos mencionar infinidad de casos, ¿no? Como Buda, por ejemplo, ¿no? Que era hijo de la nobleza y un día le escapó del reino donde vivía en opulencia, donde vivía en riqueza y en abundancia, y se salió a caminar a la ciudad y se quedó maravillado de la pobreza que vio, ¿no? De la forma en que vivía la gente en una pobreza extrema, en una desesperanza donde el rico abusaba del pobre y todo eso lo deprimió a tal grado que él decidió renunciar a la riqueza y según este personaje se dedicó a buscar el sentido de la vida a través de la meditación. Fue considerado o es considerado un sabio, dado al legado espiritual que él dejó en ciertos países, pero nosotros sabemos que esa es sabiduría humana. Los que están metidos en los conventos o los monjes que están en el Tíbet y la gente que se aísla del mundo para buscarle sentido a la vida, escondiéndose de la realidad en esos lugares y que al final se sienten sabios, pues de qué sirve, hermano, llegar a un punto para ser a un punto de llegar a ser sabio y quedarte contigo todo eso, ¿no? Como esa gente que está en los monasterios, escondidos en los lugares más recónditos de la tierra donde nadie tiene acceso, ¿no? Como los monjes tibetanos, que están toda su vida haciendo votos de pobreza o votos de silencio, y donde aparentemente ellos tienen una vida espiritual muy diferente a la nuestra. Esas personas o ese tipo de personas que se dicen ser sabias, en realidad son necias, porque le están cerrando las puertas a Dios, hermano. Son sabios en el conocimiento humano, pero en el conocimiento de Dios esas personas son necias. Y esto es porque la sabiduría real proviene de Dios, de acuerdo a Proverbios 1:7. Y el Salmo 111, hermanos, todavía nos da más luz acerca de eso. Vamos a ver el Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Recalcamos esto, buen entendimiento, es decir, buenas decisiones, buen conocimiento, un pensamiento claro, tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo está nuestro entendimiento, hermanos? Bueno, nosotros a veces tenemos a Dios en un concepto de un Dios muy pequeño, porque a veces nos limitamos a venir los domingos a la iglesia y a escuchar el sermón y listo, en nuestra semana sigue y nos vemos el siguiente domingo y hasta ahí llegamos. Y algunas personas ven a Dios o tratan de comprenderlo solo los domingos, hermano. Pero en realidad es que si nosotros reflexionamos acerca de lo que Dios es, no tenemos ni la capacidad de comprender lo que es. Y eso sucedió en Deuteronomio, para que tengamos una idea, hermanos. Algo de eso sucedió en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, donde el pueblo
se quiso acercar a Dios de manera física, hermanos, a una montaña y tuvo miedo. Y Moisés estaba en medio del fuego y de la chequina de Jehová, y él no tenía miedo porque él sí conocía a Dios. Dice, el Señor dice: "¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que", perdón, "y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre". De alguna manera, hermanos, también el rey Salomón se refiere a esto, que tengamos a Dios en nuestra vida para que nos vaya bien, y no solo en la tierra, sino para siempre. Ahora vámonos a lo que dice el Nuevo Testamento, vámonos a Juan capítulo 14, versículo 15. Y aquí lo dice el Señor Jesús, dice: "Si me amáis, guardad mis mandamientos". Así que, hermanos, entonces vemos una armonía, ¿no? Está el Antiguo Testamento, en medio está el rey Salomón, y luego está el Nuevo Testamento. Y los 3 tienen una armonía de guardar los mandamientos para que nos vaya bien. Aquí dice el Señor Jesús, nos dice: "Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y te dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede percibir". O sea, los sabios de este mundo no lo pueden entender porque no lo ven ni le conocen, pero, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la gran diferencia, hermano, de que nosotros podemos decir que somos sabios porque Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está viviendo con nosotros. Así que, hermanos, el capítulo 12 versículo 13 de Eclesiastés dice: "El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre". Este versículo, hermanos, responde a la pregunta que nos pudiéramos hacer en Eclesiastés capítulo 1 versículo 3, que dice: "¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?". ¿Cuál es el provecho? Ninguno, si no invita a Dios. Y el provecho es, el versículo 13: "Teme a Dios y guarda sus mandamientos". Qué impresionante es todo esto, hermanos, y qué gran razón tenía el rey Salomón, pues, después de haber vivido todo lo que vivió, llega a esa conclusión, que no hay otra. Así se hace el hombre más rico del mundo, así se tengas todos los placeres del mundo, esta va a ser tu razón de ser en la vida. Y nosotros hemos visto, hermanos, cómo o escuchado, o incluso visto en las películas de cómo a veces las personas pasan por una situación difícil, se muere un familiar, un hijo, no sé, algo, pasa algo difícil y las personas intentan encontrarse a sí mismos, ¿no? Que intentan buscar el significado de la vida, intentan buscarle sentido a todo lo que están haciendo, porque llega un momento en que se cansan y digan: "¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Quién se va a quedar con la herencia? ¿Quién va a disfrutar lo que yo estoy haciendo?". Y la gente se pone a buscar, investigar quién soy, de dónde vengo. Algunos dicen que sus conclusiones son que vienen de los extraterrestres, que tenemos ADN extraterrestre. Otros concluyen otras cosas que pudiéramos decir ridículas ahora que tenemos el entendimiento de Dios. Otros concluyen de que van a vivir muchos años porque la ciencia está avanzando mucho y así un sinfín de cosas y de conclusiones a las que llegan las personas. Pero la conclusión de la Biblia, hermanos, es que nuestra vida o nuestro propósito en esta tierra es que lleguemos a tener un encuentro del Señor aquí en la tierra. Ese es el principal propósito, a través de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Ese es el principal propósito en la vida, hermano. Y lleguemos a tener un encuentro con Dios para que la vida tenga sentido y para que podamos tener una eternidad con Él en la vida venidera. Y que por supuesto que en esta vida que con tantos problemas y tantas cosas que estén pasando, vivamos satisfechos. A pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que tengamos una vida satisfecha con Dios con nosotros.
El versículo 14 finalmente, hermanos, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que la segunda razón, hermanos, por la que le debemos temer a Dios y por la que debemos obedecer sus mandamientos es porque va a venir un juicio. Y de ese juicio no vamos a escapar. Todos vamos a estar en ese juicio, ya sea en el trono blanco o en el juicio donde va a ser condenada la gente que no está escrita en el libro de la vida. Así que, hermanos, si nosotros comparamos el contenido de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13, perdón, y 14, con Deuteronomio 10, 12 y 13 y Miqueas 6, 8, que tienen en común, que hablan estos tres versículos sobre el temor de Dios, nos vamos a dar cuenta que esto también es un tema recurrente, hermanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. El temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son uno de los propósitos o del objetivo de que tengamos este libro, hermano. La instrucción de este libro es, después de que vengamos al arrepentimiento y que seamos transformados, es obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos y tener temor de Dios. Ahora, finalmente, hermanos, reflexionando sobre el cómo el Antiguo Testamento habla sobre esto, pero también el Nuevo nos menciona de manera recurrente sobre cómo debemos de obedecer a Dios, de cómo hay que tener temor de Dios. Vámonos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Anteriormente, el rey Salomón decía que la vida no tiene sentido o que todo lo que se hace debajo del sol es una vanidad. Y al final concluye, si a eso le agregas el temor a Dios o que estás con Dios, la vida cambia en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, hermanos, ahora ya no somos nosotros viviendo de manera terrenal, sino que ahora, bajo la gracia de Dios, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, tiene el control sobre nuestras vidas. Y lo que hagamos, todo lo que hagamos va a ser para su gloria, porque ahora Él nos está dirigiendo y conduciendo en la forma en la que nosotros vivimos, para la gloria de su nombre. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, está diciendo que ahora nuestro estilo de vivir debe ser diferente, porque nuestro viejo hombre o todas las cosas que hacíamos bajo el sol, como dijo el rey Salomón, ya murieron, están crucificadas. Y ahora eso ya no existe, más ahora vive Cristo en nosotros. Qué preciosa conclusión a la que podemos llegar. Y eso es algo que no pudo ver el rey Salomón porque él se limitó a hablarnos del Padre, ¿no? Del Padre, del sabio Padre. Bueno, y a manera de conclusión, hermanos, en este capítulo 12, podemos decir que es un llamado urgente a recordar que volteemos a ver a nuestro Creador, no solo a la juventud a la que va dirigida en esencia el libro de Eclesiastés, sino a todas las edades, a que vivamos sabiamente y que nos preparemos para vivir la eternidad, hermano. Que vamos a, en esta vida frágil y breve que tenemos en este mundo, vamos a llegar a ser ancianos, que tarde o temprano también vamos a llegar a esa vida y que también nos corresponde a nosotros eh, dentro de lo dentro de nuestra vida cristiana, atender a nuestros ancianos, hermanos. ¿Por qué no, verdad? Atenderlos no como una carga, como lo que leímos, porque ya sus muelas no mastican, porque ya sus brazos, sus piernas ya se doblan y ya todos los achaques de la adultez. Y para mucha gente, sus adultos mayores, sus ancianos son una carga. Pero para nosotros, dado que somos unas nuevas personas en Cristo, nosotros debemos darle atención a nuestros ancianos, sobre todo a nuestra familia en Cristo y a nuestra familia en la carne. Así que, hermanos, no importando si somos jóvenes o mayores, hoy es un gran día para acercarnos nuevamente a Dios, para arrepentirnos y si estamos alejados de su voluntad, pues definitivamente nuevamente
estamos a tiempo para arrepentirnos y a comprometernos nuevamente con Él, hermano, y arrepentirnos y retomar todas las promesas que Él nos ha dado a través de un arrepentimiento genuino, hermano. Así es que la conclusión del rey Salomón, temamos a Dios, hermanos, porque tarde o temprano vamos a morir y le vamos a dar cuenta. Y solo hay dos opciones que todos conocemos, una eternidad con Cristo o una eternidad en un lugar en donde el fuego y el hollín corrompen para siempre, ¿verdad, hermano? Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el contenido de tu palabra. Qué increíble, Señor, que el hombre más sabio del mundo haya caído en todo eso en lo que cayó. Él sin duda puede presumir que él tenía la sabiduría que nadie tuvo. Y este hombre, a pesar de que fue el hombre más sabio del mundo, posiblemente en esa etapa donde él pasó todas esas cosas, estaba viviendo la sabiduría humana y no tu sabiduría, Señor, porque él estaba tomando decisiones fuera de lo que de a ti te agrada y fuera de tus mandamientos. Señor. Pero al final podemos comprender que este hombre reflexionó y que indudablemente se arrepintió, por eso escribió este libro y nos hace esas recomendaciones ahorita en este presente. Y ahora nosotros que estamos vivos, Señor, estamos a tiempo de tomar decisiones, de podernos arrepentir de nuestros pecados, porque somos humanos y seguimos pecando, y de aconsejar, Señor, a nuestros semejantes que la vida tiene sentido, Señor, y ese sentido eres tú, Señor, a darle alegría a nuestros días, a darle felicidad a nuestros días, y aún a nuestros problemas y a nuestras enfermedades, Señor, darles un sentido y un propósito. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón y que siempre estemos reflexionando sobre lo que estudiamos hoy, Señor, que tú nos estás viendo, aunque parece que no, que sintamos que siempre nos estás observando y que nos preocupemos no solo de los que nos ven, sino del que pensamos que a veces no nos ve, Señor, que eres tú, principalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.